Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Por acá muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con las comunicaciones en Cuba. Pero antes de presentar a nuestros invitados y caer en directo al tema, voy a decir algunas cosas acá. Cuba tecnológicamente e industrialmente estaba entre las primeras naciones de América Latina, de América y en algunas situaciones del mundo. Por ejemplo, la primera ciudad en el mundo en tener telefonía por discado en el mundo fue Cuba en 1906. Estamos hablando de comunicaciones. En el 22, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. O sea, estamos hablando de avances tecnológicos, de comunicaciones, donde Cuba era puntera. Un poco en América seguía a Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos en Cuba llegaba a ese nivel y ayudó al desarrollo tecnológico e industrial del país. Y bueno, en este mes se cumplen 6 años de que finalmente los cubanos tuviéramos datos móviles en nuestros teléfonos. Y para hablar del tema, contamos con dos amigos, Armando Araya García, expreso político exiliado en Francia y fundador de Probarte Libre. ¿Cómo estás, Armando? Un saludo, un saludo a todos los presentes y bueno, aquellos que se unan a la emisión. Un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, y un asiduo acá, nuestro gran amigo Juan Manuel Moreno, periodista y activista por la democracia y los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo estás, hermano? Hola Pedro, hola Hernán y Armando. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el espacio que ya prácticamente se hace la casa. Y bueno, un saludo a todas las personas que vayan a disfrutar de este programa. Vamos a hablar, como ya ustedes saben, de la Internet y de los datos móviles en Cuba. En la década del 90 llega la Internet al mundo. En Cuba llega en el 2015, o sea, 25 años después. Y cuando hablo que llega, estamos hablando a través de la zona Wi-Fi al pueblo, porque la Internet llevaba tiempo en Cuba, pero al pueblo llegó en el 2015, o sea, 25 años después. La Internet introduce para los teléfonos los datos móviles entre la década de 1990 a 2000, en esa década. Y a Cuba llega en diciembre de 2018. De esos avances tecnológicos que Cuba disfrutaba antes de 1959 y de la tecnología de las comunicaciones, pasamos a ser uno de los países más atrasados en implantar la Internet y los datos móviles en nuestros teléfonos. Armando, tú estás hace muchos años fuera de Cuba. Bueno, ¿cómo tuviste la situación de la Internet, de los datos móviles en Cuba? ¿Qué te permitió esto a ti desde Francia para con Cuba? Bueno, con respecto a la comunicación con Cuba, pues cambió totalmente. De hecho, desde el año 90 que yo tengo o sea, se me otorga el asilo y resido en Francia. Yo pasé cerca de 15 años en que prácticamente yo no tenía comunicación ninguna, ni siquiera con mi familia en Cuba. O sea, así, cerca de 15 años, en que después empecé a tener algunas comunicaciones
hasta que viene lo de la internet, pero nada, absolutamente nada que ver. O sea, yo pasé los primeros 10 años prácticamente yo no tenía comunicación alguna con mi familia en Cuba. 10 años de exilio sin prácticamente saber de ellos. Así esporádicamente una carta traída por algún familiar, por alguna persona, cosas así. Cerca de 10 años sin comunicación alguna. Es a ese extremo. Y bueno, no puedo, no para rectificar, sino para ahondar. Cuando hacías la presentación del programa, no, habría muchísimo que agregar, pero entre otras cosas, por ejemplo, el segundo país en el mundo con televisión en color. El segundo. A meses apenas después de los Estados Unidos de América. El segundo país del mundo con televisión en color fue Cuba. Apenas a meses después de su estreno en Estados Unidos. Después el color desapareció de la televisión cubana hasta hace poco. Moreno, tú viviste todo ese proceso de cómo se fue introduciendo la internet en Cuba, la telefonía móvil, que el acceso, bueno, Cuba, una línea telefónica en Cuba llegó a costar $110. Increíble. ¿Cómo tuviste desde inicio este proceso de la introducción del internet y los datos móviles en el país? Después haremos otras preguntas, pero bueno, esto sería empezando. Bueno, esto fue de manera no gradual, sino muy dosificada, con toda la intención del mundo para poder mantener este control de comunicaciones directamente a la ciudadanía, al más puro estilo norcoreano. Como bien tú dices, una línea de teléfono celular llegó a costar $110 y tenías que sacarla a través de un residente extranjero en Cuba. El cubano no tenía ningún tipo de autorización a tener una línea de celular o de teléfono móvil y tampoco era muy bien visto que tú tuvieras un celular de por sí, de tener un teléfono celular en la mano, ya tenías los ojos de muchas personas encima y no faltó quien tuviera también problemas por esa situación, un jefe sector encarnado en ti y demás situaciones que se vivieron. Después, gradualmente, muy dosificadamente, como ya te había dicho, vino la comunicación y los parques. O sea, habilitaron determinados lugares en La Habana, sobre todo los parques, con antenas Wi-Fi para que las personas fueran a conectarse por Wi-Fi con los teléfonos que tuvieran Wi-Fi, que ya desde esa época no todo el mundo podía tener un teléfono con Wi-Fi, era una novedad para los cubanos, y pudieran navegar a través de las redes. No estaban habilitadas incluso todas las redes sociales, eran muy pocas personas que podían tener una cuenta WhatsApp, incluso las cuentas Google eran muy contadas también. O sea, estaba muy primitivo ese esquema de conexiones de Internet dentro de la ciudadanía, por supuesto, del cubano de a pie. Las instituciones estatales sí tenían, sobre todo para los cuadros administrativos, cuadros dirigentes políticos, tenían habilitadas líneas de Internet directo a sus computadoras en sus oficinas, y eso sí, nunca faltaba, era una cuenta abierta, ni siquiera había un tiempo determinado. Pero bueno, volviendo a cómo los cubanos fueron entrando a este tema de la Internet, de las conexiones de redes. Después vino aquel monstruoso correo Nauta, que era para establecer las comunicaciones y las conexiones a través de una cuenta de correo Nauta que era monitoreada todo el tiempo por el monopolio de Texas y les daba a ellos acceso total a todo lo que tú pudieras estar haciendo en las redes sociales o en Internet, ampliamente dicho.
Eh, el significado que ellos tuvieron que asumir para ir abriendo gradualmente las conexiones y que la población tuviera acceso, fue la necesidad mismo de ellos de la informatización de la sociedad cubana, como ellos tanto habían cacareado en ese discurso retórico, pero que era más bien para poder tener una mayor amplitud dentro de los usuarios que pudieran generar eh, mayores beneficios al Estado, no a la población cubana. Y de esa manera entonces, vinieron los paquetes de Texas, que todos los meses, que te recargaran desde el exterior, que eso, por supuesto, significó para ellos un filón dorado. De hecho, lo es aún todavía. Manuel, y no solo lo caro, que fue, bueno, vamos a tocar ese tema un poco, cuánto le cuesta a un cubano actualmente mantener la internet, cuánto le costaría tenerlo 24 horas, sino la mala calidad, la baja intensidad de la señal. Recuerdo que a veces subiendo videos en el medio del video, que se demoraba a veces hasta 2 horas, se caía la internet y tenías que empezar. Hernán. Gracias, Pedro. No, a ver, yo me sumo un poco a la reflexión de contar cómo lo vivimos, ¿no? Y cómo se vivió la transformación de la comunicación en general, como decía Armando, no solo, digo, yo lo vivo, puedo contar solo los últimos 20 años, ¿no? Pero antes mi comunicación con Cuba era a través de teléfono y había que a veces hablar con el vecino, que el vecino saliera a la calle, llamara con todos los riesgos que eso implicaba a alguien que uno estaba buscando, mandar cosas por fax. Luego el correo Nauta, que tenía 1000 problemas y que obviamente de seguridad desde ya, pero que bueno, era un aliciente, era una mejora. Los móviles cambiaron mucho, los móviles permitieron, por más que eran caros, permitieron una comunicación mucho más fluida, con los SMS al principio incluso y demás. Y pensaba quizás verlo desde el otro lado, ¿no? Porque, a ver, recién cuando hacía Pedro el recuento de las cosas en las que Cuba fue puntera o lo tardío que llegó también con Internet a Cuba, pensaba, hace 6 años existen los datos móviles y el Internet en Cuba, como estamos hablando, pero la primavera árabe, que fue ese momento revolucionario de las redes sociales como agente de cambio social bajo sistemas autoritarios, se produjo entre 2010 y 2012. Digo, hablamos de la primavera árabe mientras que se produce la caída de Al-Assad, ¿no? Pero es interesante que incluso con países que también eran autoritarios, Cuba tenía un retraso muy fuerte. Y en ese sentido, mi reflexión del momento, recuerdo que era siempre, lo que pasa es que Cuba, y ahí está el paralelismo con lo que decía Juan Manuel de Corea del Norte, Cuba es una dictadura retrógrada, o sea, es una dictadura que no busca el progreso, es una dictadura que, al contrario, busca el retroceso. A diferencia de otras dictaduras, al menos en ese momento, que buscaban el progreso tecnológico, no el progreso social, el progreso tecnológico, como China, por ejemplo, que era revolucionario en términos de comunicación. Lo que pasó después, esta es la mala nota y ahora va la pregunta, perdón, pero lo que pasó después, concluyo con mi reflexión, es que los autoritarismos, las dictaduras que dieron luz verde a la tecnología tempranamente, como fue el caso de China, luego dieron vuelta a la torta y hoy controlan tanto la tecnología que ya la tecnología empieza a hacerles hasta un ámbito cómodo, no solo dentro de las fronteras de su país, sino incluso fuera de las fronteras de su país, pero eso probablemente sea por otro programa. Entonces, quería preguntarles, y podemos empezar por Armando si quieren, ¿qué, aunque Armando ya mencionó un poco este tema, pero qué cambió? O sea, ¿qué modificó en tu forma de comunicarte con Cuba, Armando, y en la forma en la que ves que tus familiares se comunican dentro de Cuba, eh,
a partir de la llegada de los datos móviles. Ajá. Voy a abordar lo del vínculo familiar y la información desde Cuba, pero escuchando a Juan Manuel, y me vino a la memoria algo que creo que viene sumamente al caso. Hay un caso que es apenas conocido en la oposición cubana que se llamó el caso Zapata. No estoy hablando de Orlando Zapata Tamayo. Estoy hablando del caso Zapata, al cual estuve vinculado netamente y que tiene que ver mucho con este problema de la telefonía. Verán por qué. El caso Zapata se llamó así porque fue un caso preparado totalmente por la seguridad del Estado, en que se reclutan por elementos de la seguridad del Estado que se hacen pasar por contrarrevolucionarios dentro del país y reclutan jóvenes que estaban tratando de hacer algo contra el castrismo y forman un grupo, y desde Estados Unidos por agentes de la seguridad del Estado se reclutan jóvenes en Miami que hacen un desembarco en la Ciénaga de Zapata. Todo esto manipulado por el castrismo. Los que reclutan de la seguridad del Estado a los jóvenes en Cuba les dicen que el día que hay que ir a la Ciénaga de Zapata a recibir a estos agentes que vienen y que traen unas armas y no sé qué, le dicen que vayan sin armas ni nada, porque si los paran por el camino o algo y tienen un arma, pues esto echaría a perder todo. Pero la juventud es bastante atrevida y desobediente. ¿Y qué pasa? Que dos de los muchachos que fueron llevaron pistola y ellos no fueron revisados. Y cuando ocurre el desembarco, o el famoso desembarco de la lancha, que cae ahí un grupo de guardafronteras y qué sé yo, todo preparado para tomar los presos. El caso era que eran agentes contrarrevolucionarios infiltrados y contrarrevolucionarios en Cuba que estaban de acuerdo, todo orquestado por la seguridad del Estado. Pero dos de los muchachos, pues, tenían armas y tiran, y se forma el tiroteo padrón allí, y aquello fue la terrible. ¿Qué ocurre? Que a estos muchachos, por supuesto, las tropas especiales que se lo controlaron enseguida, los toman, los meten en una jaula y los llevan al combinado de ley. Directo. Los iban a juzgar en la mañana siguiente y les pedían pena de muerte, caso Zapata. Pero en aquel tiempo yo era un muchachón agregado al Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Yo no tenía prácticamente nada que, ni era dirigente de aquello, ni nada por el estilo. Mi función era simplemente escribir las balitas para hacérselas llegar a los presos y recibir las balitas de los presos y hacerlas llevar como podía a los familiares en el exterior. Era eso, o sea. Y para ello había un joven recluta que después se hizo enfermero y que trabajaba en el hospitalito de combinado y que era el que me hacía entrar y salir las balitas. Las balitas le llamábamos a las cartas convertidas prácticamente en taquitos de papel, escritas por delante y por detrás en papel transparente, pero dejando líneas alternas para que se pudieran leer por las dos partes. Esas eran las comunicaciones. Y el caso es que él me hace llegar que hay estos muchachos y que hay 3 de ellos que van a juzgarlo allí mismo y que no los metieron en el combinado, sino en una de las piezas del hospitalito, aislados para juzgarlo. Y me hace llegar el caso. Yo voy a ver a Adolfo Rivero Caro
y a caramba. Bueno, Laxus, estoy viejo. Me vendrá, claro, el fundador del Comité Cubano por los Derechos Humanos en Cuba, Ricardo Bofill, en Guanabacoa. Hablo con ellos y Ricardo me dice, eso es candela, Armando, vamos presos. Y yo, de todas formas, es que hay que sacarlo, porque hay que tratar de salvar a esa gente. Ahora es donde viene el problema de las comunicaciones. No había otra forma. No había otra forma. Yo llegué a casa de mi suegro, cogí el teléfono, el fijo, marqué, teníamos un teléfono a donde llamar y no me dio tiempo a prácticamente nada, a decir, fulano, hay esto, y con la misma hizo clic. Yo recuerdo que a la que era mi suegra entonces, le dijimos un café que ya me vienen a buscar. Encendí un cigarro y no lo terminé. ¿Cómo tú viste el mundo, los cubanos en general, y cómo los cubanos, los extranjeros están viendo a Cuba a partir de la Internet? Mira, ese eslogan que trató de popularizar el régimen cubano, de que a través de la Internet Cuba se abría al mundo y el mundo se abría hacia Cuba, no estaba tan lejos de la verdad. El mundo empezó a tener otra percepción de lo que era la Cuba profunda, ¿no? La Cuba, el cubano a pie. A medida que la ciudadanía empezó a abrirse paso en este nuevo mundo que empezó a descubrir en lo que era la Internet y las técnicas de comunicación a través de la Internet, las redes sociales, empezó a mostrar otra cara totalmente diferente a lo que el régimen vendió siempre al mundo entero, ¿no? Y para los cubanos también fue algo que cambió todo. El cubano, sobre todo las generaciones que nacimos con el inicio de la más llamada Revolución del 59, teníamos también encasillado, programado, un esquema formativo, educacional, donde nosotros éramos los héroes y el mundo trataba de aplastarnos, a no ser que fuera el campo socialista, que era los que compartían ese protagonismo de héroes con la Revolución Cubana. El cubano empezó a ver que ese tercer mundo que se le vendió, que se introdujo en la doctrina educacional cubana, no era ese tercer mundo tan cruel o tan miserablemente pobre que se nos vendió, con lo que se nos educó para crear ese enemigo potencial a 90 millas, el creador de todo ese caos. Te digo más, el 11J no hubiera tenido el impacto o el alcance que tuvo a nivel mundial de no haber estado la Internet en Cuba. Hubiera pasado como pasó con el maleconazo del 94, que fue una información que fue saliendo muy lentamente y a través de las personas que vivimos ambos eventos empezamos a sacar historias o a sacar anécdotas de lo que fue pasando los días previos y durante el maleconazo. Pero ya el 11J, yo estuve presente en muchas de las áreas donde la policía política y la fuerza represiva hizo barbaridades ahí. Y mientras no pudieron cortar la Internet, se transmitió en tiempo real muchos de los eventos, muchas de esas barbaridades, y el mundo tuvo más elementos de juicio para empezar a tener una visión real de lo que era el régimen o de lo que es el régimen cubano. O sea, la Internet muy dosificada, muy controlada, muy monitoreada que esté
dentro de Cuba, ha sido un gran paso de avance para las hojas de ruta de los proyectos políticos dentro del esquema opositor y el camino a seguir hacia la libertad. La Internet ha sido crucial para... No por gusto, la comunicación está llamada al cuarto poder. Y los cubanos, a pesar de todas esas restricciones, hemos sabido utilizarlo al máximo. Ahora sí, adelante. Tocaste un tema muy importante ahí, y fue el 11 de julio. Tú dices que el mundo conoció el 11 de julio. Yo pienso, hermano, que si no es por la Internet, el 11 de julio tal vez no se hubiera dado, porque la Internet hizo la función de fichas de dominó. La gente fue conociendo lo que pasaba en diferentes lugares a través del Internet, y ahí fue que la gente empezó a salir en distintos lugares a las calles. Tal es así, recuerdo que te llamé ese día en horas de la tarde y me dijiste, estoy aquí frente al Capitolio, después te cuento, y ahí mismo tumbaron la Internet. Si la Internet no la tumban ese día, yo estoy casi convencido que la dictadura cubana hubiera caído. La Internet fue fundamental en el 11 de julio. Hernán. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, y tan de acuerdo estoy que justamente contribuí en un trabajo que hizo Forum 2000 hace muy poco sobre lo que en inglés se llama los Internet Shutdowns, que son los cortes totales de Internet o parciales de Internet que se producen, y en los últimos años ha venido en aumento en todo el mundo, como una manera de precisamente controlar los movimientos de manifestación popular. Generalmente se hacen durante elecciones o cuando hay algún tipo de situación que puede generar disturbios. Sucedió por ejemplo, en Irán, con las diferentes revoluciones de los velos y demás que se han dado allí, en elecciones en África, bueno, los casos de Venezuela y Cuba que también se conocen, ¿no? Entonces, evidentemente los dictadores, los autoritarios saben del poder de Internet, y por eso es que han, en muchos casos, tratado de retardarla todo lo posible, y aún en aquellos donde, como tú decías en un momento, es muy limitada, muy cara, muy lenta, muy mala, eh, aún en esos casos a veces se ven obligados a hacer un corte total por no poder controlar lo que allí circula. Me gustaría preguntarles, quizás mirando hacia adelante, ¿qué es, quizás más para Juan Manuel, esto que está dentro de Cuba, ¿no? Pero ¿qué es lo que creen que hoy en día le está faltando a Cuba o le está sobrando a Cuba en términos de comunicación? Sobrando lo digo irónicamente, ¿no? Pero digo, en términos de comunicación respecto de lo que saben que sucede en otros países. Así como recuerdo cuando hablaba con ustedes, previo a hace 6 años, digamos, cuando hablaba con ustedes en el, no sé, 2015, 2016, y me decían, bueno, si tuviéramos internet, esto cambiaría todo y demás. ¿Qué es eso que ahora ustedes creen que está faltando y que podría ser revolucionario? Si acaso hay algo, ¿no? Bueno, mira, te lo voy Bueno. a sintetizar en 2 palabras, y después, si quieres, debatimos y abordamos, desarrollamos esas 2 ideas. ¿Qué está faltando para tener un mayor aprovechamiento de las comunicaciones de cara a democratizar el país, democratizar la sociedad cubana? Primero que todo, libertad de expresión en términos de comunicación. ¿Y qué está sobrando? ¿Qué está además hace muchísimo tiempo? La censura. El estrangulamiento del potencial de los comunicadores, de los periodistas independientes, de los ciudadanos cubanos a la hora de expresar, de sentir, de enfocar las necesidades de proyectos comunitarios, proyectos independientes,
ahora mismo el régimen está lanzando una cruzada feroz y aniquilante contra las MIPYMES y el emprendimiento privado. Eso de tener una potencialidad mayor en cuanto a los recursos de Internet y comunicacionales, eso pudiera ser también un frente de lucha contra estas acciones que lleva el régimen contra el pueblo cubano. Armando, una pregunta tengo para ti, pues tú estás en Francia. Disculpe un segundo, porque la pregunta que él acaba de decir, me parece que hay algo, o despertó en mí una cosa que me surge a partir de la pregunta que él acaba de hacer, que es sumamente interesante. Y quizás que responda un poco este problema que vemos y casi que nos alamos los pelos y decimos, ¿por qué somos tan poco efectivos? ¿O hemos sido tan poco efectivos? ¿Por qué ahora con estos medios no hemos sabido? Cuba durante más de 30 o 40 años prácticamente era un país ciego y sordo. O sea, en Cuba lo único que bebía de información el cubano, aun cuando fuera el más opuesto en pensar al castrismo que fuera, era el noticiero cubano y el Granma. No había otra información. Y esto duró decenios. Llega este medio. Y bueno, esto es como un poco, usted puede poner la biblioteca más culta del mundo en manos de un analfabeto, usted no resuelve gran cosa. Y esto sí pasó mucho durante el primer tiempo. A un pueblo que tú sometes a una ausencia total de información, que ha tenido desconocimiento prácticamente de 30 años o más, de lo mismo que está pasando en el país. Él no conoce lo que está pasando en la provincia de al lado. De buenas a primeras, cuando este medio llega, entonces ha habido una sobreabundancia. En menos de un año surgieron cerca de 600 grupos opositores. Cada uno con sus ideas y normas y todos chocando. Y entonces hasta nos dimos al espectáculo internautico de dirimir las divergencias y el castrismo ahí, y esto nos ha durado casi 30 años más. Este es el problema. ¿Qué pasa? Que quieras o no, la información tiene un bichito que al final se hace efectivo. Y es que después de toda esta primera etapa, hoy comienza a tomar madurez. Yo creo que la madurez de la oposición cubana, sobre todo en punto de vista, pero no digo la oposición, de la población cubana, hoy en día es enorme comparada con hace 10 años o 15 atrás. Quiere decir que lo que pasa es que es lógico, tardamos en adaptarnos. Es como alguien que no sabe leer y entonces tú le enseñas, lo acabas de enseñar a leer y ¿qué tú crees? ¿Qué tú quieres? ¿Que te hable de quién? ¿De Cervantes? No. Pero en este momento sí ya se va viendo un resultado. El 11J fue un ejemplo. Pero todavía el 11J, en mi opinión, no había una madurez. Hubo mucha espontaneidad, mucha valentía, pero faltó madurez. Pero cada vez tú vas viendo, incluso en los comentarios en las redes y todo, cada vez van siendo más rigurosos, más con argumentos, menos Pero bueno, no tardamos en madurar, pero caramba, es que veníamos de cero. Y yo creo que en este momento lo que circula en las redes
con respecto a la política cubana, es 17 veces más serio que cuando comenzamos a tener acceso a Internet, pero mucho más serio. La información, ya hace 10 años en el Internet tú veías a las personas incluso atacando al régimen, pero confirmando al mismo tiempo las mismas expresiones del régimen. Aquello era una locura. Ya hoy en día no. Ya ese señuelo no pasa, o por lo menos pasa mucho menos. Yo creo que es un momento de madurez y por supuesto esto en gran medida gracias al Internet. Y en el hecho de las denuncias y todo esto, hay muchísima más seriedad. Ya no es el policía le cayó a palo a una viejita, no. Ahora ya la gente le pone nombre, apellido a la viejita, el nombre del hermano y donde vive. No es lo mismo. Hay esto. Dime, disculpa porque me decías que tenías una pregunta, pero es que me pareció un comentario rápido. La pregunta. Un comentario rápido, siguiendo lo de Armando, que creo que es interesante, es muy rápido. De hecho, hemos dedicado algún programa al periodismo independiente en Cuba y uno de los puntos que decíamos era lo que ha evolucionado, lo que ha mejorado el periodismo independiente. A veces incluso ha perdido muchas voces, es cierto, pero ha ganado calidad. Entonces, yo creo que el análisis que haces es muy correcto. Hubo un boom, hubo una explosión, eso generó mucho ruido, mucha suciedad, mucho qué sé yo, y ahora están logrando una especie de velocidad crucero, digamos, una especie de nivel que se nota en términos de calidad. Perdón, Pedro, adelante. Ya nos quedaba poco tiempo, nos va quedando poco tiempo. Algo que tú como periodista quieras hablar, quieras agregar en tu trabajo, de qué te ha servido. Bueno, en definitiva, algo que tú quieras abundar sobre el tema de la Internet y los datos móviles en Cuba. Antes de ir cerrando y después, bueno, vamos con Armando. Bueno, mira, te dije al principio, ahorita en mi segunda intervención, que una de las cosas que sobra y a la vez es un escollo muy grande para la prensa independiente, hacer periodismo ciudadano, hacer periodismo de barrio incluso, es la censura. Y que las mismas redes sociales no están ajenas a esto. Esto mismo Meta o Facebook, cuando tú vas a hacer una publicación que lleve un lenguaje bastante crítico o incisivo, muchas veces te vetan esa publicación. El mismo Facebook dice que infringe las normas comunitarias. Pero bueno, hay que ver hasta dónde pueden ser infringidas esas normas comunitarias cuando también el régimen publica acciones que acometen como si fuera algo heroico y que van en contra de la dignidad misma o la integridad física de muchos ciudadanos. Y no tiene ningún tipo de problemas a la hora de llevar a cabo esas publicaciones. Incluso cuando puras mentiras o un discurso falso, lo mismo que ha hecho este muchachón de la televisión cubana, Humberto López, y ha salido la publicación íntegra en Internet sin ningún tipo de problema. O sea, entonces, pero volviendo a lo personal, a mi trabajo como tal, mira, con todas las restricciones, con toda la censura que hay, se facilita no, muchísimo, este trabajo de comunicar, de hacer llegar información que muchos cubanos no reciben directamente por los medios de difusión oficialistas, porque hasta ellos mismos están vetados y censurados a un discurso establecido por el Departamento Ideológico del Comité Central, porque sabemos perfectamente que el régimen no tiene periodistas como tal, con la función del periodismo, no tiene ninguno. Todos son gestores de información, que tramitan una información que ya previamente fue elaborada y le dicen qué es lo que hay que repetir o transmitir a determinado público. Porque ni siquiera todo el público cubano lo acepta o recibe ese tipo de información. Pero sí, hemos podido adelantar muchísimo
se ha profesionalizado bastante el trabajo de la prensa independiente a partir de este muy limitado acceso a Internet y hemos mejorado muchísimo. A las personas le llega un flujo de información mucho más grande y para que las mismas personas puedan hacer su juicio de valor, su análisis y saber sobre qué tendencia pueden actuar de un medio social con sus luces y sombras. Seguimos trabajando. No, mira, tú con tu amanecer habanero has ido llevando el quehacer diario y los problemas que suceden en la capital, al igual que el ICLEC con los otros periódicos que tiene en provincia, y ese es el ejemplo, ¿no? de hasta dónde va llegando, como decía Armando, ahora son nombres, apellidos, dirección y teléfono. Armando. Pues es esto. O sea, yo creo que fue necesario un tiempo para que de una ausencia total de medios y de información, pues pudiera apropiarse el cubano de ello. Es esto. Pero en este momento me parece que hay un salto enorme, ¿cómo no? Que, por ejemplo, la historia de Cuba, yo creo que se ha vuelto a conocer por el cubano gracias a esta labor de Internet de muchísimos cubanos que constantemente tú ves hasta en el más anónimo, en sus perfiles y qué sé yo, que publica hechos ocurridos durante estos 65 años o hechos de la historia de Cuba, como por ejemplo hoy cuando tú hablabas al inicio de este programa de el hecho de la radio. Por ejemplo, fuimos también en la primera emisión de radio donde cantó una mujer que fue Rita Montaner, fue en Cuba, en que cantó una mujer, o sea, al aire en una emisión de radio. Y fue cuando se inauguró la primera radio en Cuba y que se inauguró precisamente cantando Rita Montaner en el programa inicial. O sea, estas cosas, pero cosas como esta de la que tú acabas al inicio del programa mencionar, y estas cosas que dan valor, y la historia es eso. Las dictaduras tratan de borrar la historia y tratan de borrar todo esto porque una nación no tiene nada que ver con un territorio. Una nación es un conjunto de humanos, un pueblo que tiene una lengua común, una historia común y una cultura común. A veces confundimos nación con país y nada que ver. Ejemplo, la nación judía. Los judíos fueron errantes durante un tiempo enorme, pero siempre fue una nación, la nación judía. ¿Por qué? Por el arraigo de sus valores de historia, de historia común, de cultura. Y esto es lo primero que el castrismo, desde el 1 de enero del 59, trató de otar al cubano y lo logró. Lo logró. El cubano llegó a desconocer totalmente su historia. El cubano llegó a pensar que Martí era comunista. Esto es la locura. Un hombre que responde a su mejor amigo en la carta cuando lo trata de invitar a pegarse a la idea socialista, porque en el primer partido marxista que se funda en Cuba estaba ese señor que fue el compañero de causa de Martí, fue el fundador del Partido Comunista, del primer Partido Comunista en Cuba. Y cuando trata de sonsacar a Martí, a la respuesta de Martí, que describe su opinión del socialismo, que es tajante, de que es simplemente oportunistas que utilizan
cantos de sirena para montarse sobre los hombros de los humildes. Armando, Bueno, eso hoy en Internet lo conoce todo cubano. muchas gracias. Bueno, Sí, adelante, Pedro. bueno, yo creo que ya no nos queda tiempo de solo darle las gracias a Armando y a Juan Manuel por acompañarnos durante este tiempo y hablar de un tema tan importante y que ha cambiado la cara de Cuba y del mundo ante Cuba a partir de la Internet. Hernán. Y sí, me sumo al agradecimiento a Juan Manuel, a Armando por habernos acompañado y como siempre dejo hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, hora de Miami, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.